Saludos a nuestros oyentes, a la gente que ve el canal Memorias Regionales. Estamos hoy presentando a un chiquinquereño, un escultor que tiene mucha trayectoria a nivel nacional e internacional, un chiquinquereño que estudió en el Liceo Nacional José Joaquín Casas, que es compañero de estudio de muchos de nosotros y de nuestras familias, y que afortunadamente se vino para un clima muy bueno como Sáchica, y quisiéramos que nos contara algo de esa pasantía, ese tiempo que duró en el Liceo Nacional, con tantos amigos, que inclusive ya algunos fallecieron, sí, y que tuvieron la oportunidad de frecuentar su amistad. Cuéntenos, maestro César, cómo recuerda, qué recuerdos tiene de ese momento en el Liceo Nacional. Muchas gracias, Alejandro. Oscar, muy gentiles por estar acá compartiendo este ambiente, repartiendo cultura con ese eslogan que ustedes tienen, Memorias Regionales. Tras de mí está la Rosa de los Vientos, que es difusora erga omnes para todo el mundo. Entonces, sí, Alejandro, afortunadamente nosotros tuvimos una infancia y juventud allá en nuestra Chiquinquirá de Oro, el Liceo del Niño Jesús con las González. Después pasamos al Liceo Nacional José Joaquín Casas, que sin lugar a dudas fue en su época uno de los mejores colegios que hubo a nivel nacional. ¿Recuerdas tú, Alejandro, que ya llegaba gente de la costa, de los llanos, de no sé dónde, y quedaban ahí haciendo patria chica como hijos adoptivos de Chiquinquirá? Todavía hay muchos amigos de ellos que me visitan a mi hermano, a Josué, Portacio, recuerdo mucho, Romero, todos estos amigos. Y de nuestra generación, pues tuve muchos queridísimos amigos como Raúl Espitia, tu querido hermano, Isaías, que no estaba en mi curso, pero también fuimos muy amigos. Contigo departimos una amistad heredada de los padres, de mi papá Josué con tu querido padre, que fue uno de los mejores ebanistas de Chiquinquirá. Entonces, esas reminiscencias, esos recuerdos nos llenan de nostalgia de la buena. Hace poco estábamos recordando allí en la sala que nos tocó prestar el servicio militar obligatorio institucionalizado por Carlos Llera Restrepo, presidente de Colombia en ese entonces, y pues lo hicimos en el batallón Sucre de Chiquinquirá. Durante quinto y sexto de bachillerato anduvimos haciendo ese servicio militar. Muchas anécdotas hay de esas experiencias. Del colegio, pues ni hablar. Hace unos, digamos que casi un año, estuve en Guadalupe, porque pues tú sabrás que me tocó hacer la Virgen de Guadalupe para Wendell, Carolina del Norte, ya en Estados Unidos, y le llegó la noticia a Chiquinquirá, a Isaías se la transmitió a su hija, y cuando ellos vinieron, vieron la escultura ya prácticamente para embalar y mandarla para Estados Unidos. Entonces ella estaba pequeña, ¿no? La hija de Isaías mayor, que tiene un nombre como árabe. Yulitza, bueno, eso Yulitza. Es como italiano. Sí. Como Julietica, pues sería. Y Yulitza se enamoró y muy piadosa a la Virgen de Guadalupe. Pasó el tiempo y volvió a encargarme una Virgen de Guadalupe. Entonces, en Guadalupe, pues me especialicé, hice varias, unas 3 versiones. Ahorita les voy a mostrar una última que estoy preparando, y me dio por buscar a ver si en Colombia había un Guadalupe, y sí lo hay un pueblo muy bonito que no lo conocen. En Santander. En Santander. Pero también hay uno en el Huila. Guadalupe, en Huila también hay otro. Bueno, pues yo me fui para el de Santander, que queda antes de llegar a Oiva. Uno desvía por un carreteable más o menos, un poquito angosto, pero oh sorpresa cuando nos vemos con una imponente construcción de una catedral toda en piedra arenisca, muy bien hecha,
y un parque divino, la gente súper amable. Y entonces fuimos por un día con el ánimo de regresarnos, pero duramos 4 días largos. Allá hay una tradición turística que se llaman las gachas. ¿Han escuchado hablar de las gachas? ¿No? No de Rodríguez Gacha, sino de las gachas de Chipcha, que son unas oquedades, unos huecos grandes que hace el aluvión o pues la escorrentía, y también el caudal de unas quebradas y unos ríos que van formando eso con muchísimo tiempo, y son como unos jacuzzis naturales donde uno disfruta de un baño delicioso. Entonces ahí nos quedamos, y en una de las vueltas urbanas entramos a una casa de la cultura, una casa grande, con mucha información, con mucho documento, mucha fotografía. Cuando sorpresa una fotografía grande y aparece la familia de el profesor que llamamos Tigre Meneses Franco. De Santander. Entonces aparecían los hermanos del profesor Meneses, que fueron varios. Uno fue ministro de gobernador de Santander y ocuparon cargos muy importantes, y ahí aparece el profesor Meneses, quien fue rector durante nuestra época. Él vive todavía, tiene 101 años creo. El Tigre Meneses, un señor de mucha temple, que le pusieron ese nombre, por algo será, sí, bueno. Pero excelente profesor. Sí. Profesores como Ali Medina Perdomo, el profesor Jiménez, el profesor Delgado, muchos egregios profesores que nos dimos el lujo de percibir su información, su pedagogía. El profesor Verdugo, que era, aparte de enseñar la física y otras cosas, era un señor, un caballero a todo nivel, muy querido, nos dejó muchísimas enseñanzas. Entonces, esa rememoranza de la época del glorioso Colegio José Joaquín Casas, Liceo Nacional. Entonces, lo añoro. No sé. Bueno, en la parte familiar, también yo conocí sus tíos por su parte de vía materna, que eran muy ¿cómo se llamaba? El que jugaba tenis. El tío Hernando. Hernando fue mi instructor en tenis, sí, y era un tipo muy buen deportista. Sí. Del tío Hernando Páez Benavides, hermano de mamá. Páez, sí. El tío Hernando fue un personaje, ante todo yo lo recuerdo con especialísimo cariño, porque él era una persona muy noble, muy decente. Le gustaba mucho la literatura, leer. Alguna vez me sorprendió declamando en italiano el poema de El Nocturno de José Asunción Silva. Sí, entonces eso sorpresa cuando el tío Hernando empezó a hablar italiano y a declamar El Nocturno, ¿no? Sí. Y hacía sus propias poesías, sí, también, ¿cierto? Sí. Le gustó mucho el deporte. Él fue comandador de la que se llamó la zona de carreteras. Sí. Y toda la vida se pensionó de eso. Nunca se casó y le gustaba mucho viajar y departir con los amigos. Sí, jugaba billar, sí, jugaba billar, jugaba tenis, montaba en bicicleta. Bueno, un tipo muy inquieto, sí, ese señor. Era un buen señor. Y bueno, ya pensando, uno a veces cuando sale del liceo, pues uno tiene alguna inquietud, pero casi nunca uno puede estudiar lo que uno quiere. O sea, uno tiene cierta inquietud, pero dice uno, no, pues depende de muchas cosas, de muchas circunstancias que estudia al fin. Sí, eso es cierto. Cuando salimos de bachilleres, pues esa vez no había mucha orientación profesional, y salía uno un poco sin saber qué hacer. Y entonces yo sí sabía que lo mío, lo que más me gustaba, pues era el arte. Pero mi padre, conservador, ¿no? Sí. De Raca Mandaca, tocaba hacer lo que él dijera. Entonces, sí, eso sí era. A mí me gusta mucho la naturaleza, los animales, etc. Entonces yo dije, si le digo a mi padre que voy a estudiar para ser artista, ya había pasado la experiencia de mi hermano mayor, que fue Josué, que cuando al fin le dijo, ¿qué va a hacer Josué? Y Josué, no, yo quiero ser pintor. Entonces mi papá dijo, no, me lo gané, ahora pues, ¿de qué va a vivir? Mejor dicho, eso no es ninguna profesión, todos los artistas son varados.
que en parte tiene algo de cierto. Entonces yo dije, no, mejor me callo y presenté mi ICFES, que me fue muy bien. Les cuento que saqué por encima del promedio nacional un buen puntaje, y entonces me inscribí a la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, que en ese entonces tenía una carrera que me llamó muchísimo la atención. En esa época se llamaba Ciencias del Mar. Hoy por hoy le cambiaron un poco la connotación y se llama Biología Marina. Entonces llegué con el entusiasmo, papá, gané, aquí saqué este puesto, el segundo puestico, después de no sé cuánto. Yo buscaba en todo el larguero y no me encontraba en ninguna parte hasta que volví a mirar, ¡prum!, segundo puesto. Entonces voy a estudiar Ciencias del Mar, lo misma historia. ¿Y eso qué? No. Vámonos. Anduvimos a pie desde el Atadeo hasta los Andes y allá me matriculé a estudiar Derecho, que era lo que quería. Aburrido en esa carrera, pero para fortuna mía, en la Universidad de los Andes todavía existe Bellas Artes, Arquitectura. Entonces pues, yo iba mucho a esas clases, asistía, y en el Derecho pues no me tiré ninguna materia, como decimos aquí en el argot de estudiantes, no me tiré ninguna materia porque mis amigos me decían cuándo hay que estudiar, y las trasnochadas para responder a las preguntas del derecho internacional, del derecho de obligaciones, el civil, un pocotón de cosas, y me iba bien, pero no quería hacer eso. Y dije, no, pues tan pronto salga del derecho, me voy para estudiar lo que quería. Maestro, hay una inquietud antes de esa ruptura con su papá, porque hay una ruptura con su papá en la formación del derecho. ¿Usted nunca pensó asumir desde lo público su formación profesional? No, la verdad es que no. Pues cuando yo le dije a mi papá, yo le dije, vea, pues yo me retiro de esta carrera, y entonces me cambio. Me dijo, yo le dije, pues es que la Universidad de los Andes es por créditos. Me voy a estudiar artes a Rusia, que eso fue otro. Pero pues allá seguramente voy a pasar unos 5 años tal vez. La beca era completa. Cuando después me di cuenta que podía hacer posgrados y tal, duré 8 años, porque la prolongué. Y me dijo mi papá, pues sí, haga lo que se le dé la gana. Entonces me dio carta bien y ahí me liberé de eso. Y no, pues seguimos de amigos y todo. Mi papá fue un señor muy interesante, dado que también era de mucho temple, y esa parece que era como la manera de educar en esa época a los hijos. Y entre otras estoy muy contento, y gracias a su templanza no caí en tantas cosas que hoy por hoy, allá de los mismos amigos de Chiquinquirá, desgraciadamente algunos han caído en cosas de la droga y un poco de vicios que, no, a la larga soy un tipo zanahorio. Sí. Le preguntaba, maestro, por su formación en el Liceo Nacional. Había una visión de lo público. ¿Por qué no continuar si la Nacional tenía esas mismas opciones que le ofrecía a usted los Andes? Sí, pues porque mi papá quería que yo no tuviera líos, y la Nacional siempre ha tenido esos altibajos de que las huelgas, que el paro, que no sé qué. Entonces mi papá quiso asegurarme, cosa que le agradecí, pero le cuento, querido Oscar, que de los Andes yo iba mucho a la Nacional, ¿no? A involucrarme con lo que somos de verdad. Usted sabrá y sabemos todos que hay universidades elitistas como la Javeriana, los Andes y otras muchas, pero a la universidad pública, especialmente la Nacional, yo tenía muchos afectos con ella y la respeto mucho. De hecho, después ya en grabado hice algunas pasantías y cursos en la Nacional también. Sí, ya después de que llegué de mi formación por allá por fuera. ¿Qué reacción le produjo a tu papá el hecho de tomar la opción de la Unión Soviética con esa visión tan conservadora que tenía tu papá? Pues mi papá fue laborianista, ¿no? En esa época, pues los partidos, verdad que eran bien
eh, se notaba quién era conservador, quién era liberal. Ustedes saben que en la época ya de la violencia, la plaza de arriba y la plaza de abajo, Sí. que por esta raya, no sé qué, un poco de cosas que afortunadamente yo no las viví porque no había nacido, pero sí era bien diferente. Pero la paradoja es que hay muchas familias chiquinquireñas de origen mixto, el papá conservador, la mamá liberal, y los muchachos como nosotros, demócratas universales. ¿Ah? Y nos mantenemos, ¿Cómo? nos mantenemos aún Nos mantenemos, sí, sí, sí. dentro de la Yo tengo la franqueza de decir que fui muy amigo de Álvaro Gómez Hurtado, a quien admiré muchísimo. Fui muy amigo del doctor Otto Morales, liberal, Álvaro Gómez conservador, Belisario conservador, y muchos otros liberales. Y teníamos un tertuliadero muy interesante con un poco de señores ya mayores y a mi exmujer, Dana, y yo, a mí me decían, o nos decían los sardinos, ahí llegaron los sardinos. Y en esas tertulias justamente había un preliminar, que era no hablar de política, sino de literatura, de arte, de música. Nos reuníamos era hablar de humanismo. Pero había una forma de asumir la política. Sí, a través claro, de la claro. lectura que ustedes Sí. hacían. El doctor Otto Morales, ustedes saben que escribió, creo que como 90 y pico de libros, y tengo muchos de esos libros, y siempre con él hablábamos larguísimo. Cuando él venía a casa, yo lo instalaba allá en una casita que tengo, y eran días completos hablando de historia, de economía. Él fue ministro 2 veces de Agricultura, ¿no? Que es lo tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Fue consejero de paz, fue un tipo que fácilmente hubiera podido ser presidente de la República, pero pues no quiso meterse con tanta cosa, que desde esa época ya se hablaba de los dineros calientes y un poco de lo que hoy se llama corrupción con el nombre propio, ¿no? Entonces él se apartó de eso y se dedicó más que todo a investigar, a escribir, a vivir el humanismo, ¿cierto? Cuéntenos su experiencia en la Unión Soviética, su formación como artista y lo que pudo percibir, no solamente en la dimensión artística, sino en la dimensión política. Sí, pues bueno, yo gané una beca que hizo era a través del ICETEX. En esa época había 2 maneras de ir a lo que se llamó la Unión Soviética, la URSS. Y entonces se iba por el Partido Comunista o el Instituto de la URSS, algo así. Sí, así se llamaba. Sí, y el otro pues era el ICETEX. Yo me fui por el ICETEX con la inquietud y la curiosidad de saber qué era esa cuestión, ¿no? Allá, qué es el comunismo, qué es el socialismo. Y pues, pero ante todo iba a formarme como artista. Por el instituto se iban para la Patricia y por el ICT se iban. Sí, por Por el otro. ICETEX nos fuimos para se llama la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov, la MGU, Moskovsky Государственный университет Lomonosov. Y allá estudiamos con personajes muy queridos de los colombianos. Recuerdo que había un muchacho que ya no era tan muchacho, yo me fui de 21 años, y este muchacho tenía como 30 años. Les estoy hablando de Jorge Zorro Sánchez, mi compañero de experiencia, y ambos estudiamos en la Universidad de los Andes. Él estudiaba Ingeniería Eléctrica, yo estudiaba el Derecho. Nunca nos conocimos en la universidad, pero nos conocimos en el avión. Y en el avión me di cuenta que él pues hablaba mejor el francés y el inglés y tal, y nos hicimos ya amigos coincidencialmente cuando ya fuimos como 60, 70 muchachos de Colombia. Nos instalaron en el hotel universitario de la Universidad Lomonosov, que eso era una torre de Babel porque había gente de toda parte del mundo, como 6 pisos. Uno escuchaba idiomas de todos, árabe, chino, japonés, de todo. Entonces, poco a poco iban distribuyendo esos becarios para diferentes ciudades e institutos y universidades de la URSS. Y cuando nos dimos cuenta, nos quedábamos solamente los colombianos. Entonces,
Jorge Zorro, que iba a estudiar música, se quedaba en Moscú. Un Carlos Santana, homónimo del famoso guitarrista, iba a estudiar cine, se quedaba en Moscú. Otro Gustavo Guerrero, que iba a estudiar pintura, se quedó en Moscú. Ricardo Rueda, que iba a estudiar arte gráfico, también se quedó en Moscú. Y este señor que iba a estudiar escultura, nos quedamos en Moscú, para fortuna nuestra. Porque hubo casos, por ejemplo, de compañeros que les decían, bueno, a usted le corresponde irse para Vladivostok. Entonces, un mapa gigantesco, un planisferio enorme, y uno empezaba a mirar dónde queda Vladivostok. Y nos dimos cuenta que quedaba ahí cerquitica del Japón, mejor dicho, lejísimos. Entonces dije, es mejor quedar como más cerquita. Y así quedamos en la Universidad Lomonosov, donde nos tocó hacer un año de filología. Intensísimamente estudiamos el lenguaje ruso, lo que es etimología, gramática, sintaxis, todo en ruso, absolutamente todo. Allá nunca nos tradujeron nada, ¿no? Que le decían a uno sencillamente "Stul", entonces uno entendía que eso significa mesa, pero nada de por favor tradúzcame, ni nada. Y así a los 6 meses le hacían a uno un examen preliminar a ver cómo estaba asimilando el idioma. Al terminar el año, los que no pasaban el examen, lo regresaban. Y Ricardo Rueda, el que fue a estudiar arte gráfico, no pasó el examen y lo regresaron. Y Jorge Zorro y nosotros nos quedamos. Jorge Zorro Sánchez ahorita es justamente el embajador de Colombia en Moscú. Vea pues, a raíz de lo de la Plaza de la Libertad de Chiquinquirá, vino aquí, estaba él de ministro encargado de Cultura, y entonces tuvo a bien mandarle una carta al alcalde Jefferson, Casas. precisamente Caro Casas, recomendándome sí, por aquello de la autoría que yo tuve con la plaza original, etcétera. Ese señor, muy amable y de parte del Ministerio de Cultura, le llegó la carta a Jefferson, pero nunca me contestaron, no supe ninguna respuesta. Tengo las cartas y obviamente están allá en Chiquinquirá. Pero entonces, para contestar la pregunta de Oscar, la otra vertiente era los que iban por el Partido Comunista y el Instituto... De la Rusia. El Instituto, ¿cómo? El Instituto Ruso era el instituto. Un instituto que hay. De la URSS. De la URSS, sí. Ellos iban a la Lumumba. Entonces, la diferencia era bien grande. A nivel físico, por ejemplo, las residencias de la Lomonosov eran residencias muy bien organizadas, muy bonitas, todo en un orden excelente. Y en la Lomonosov era al contrario. O sea, había una diferencia de Claro, elitista. claro, pero Ustedes rampante. Ustedes estaban en la élite y los otros estaban en la barriada. Sí, es cierto. Entonces ahí empecé a comprender que eso del socialismo y el comunismo pues era una utopía, porque pues yo estaba ya pasándola muy bien, y a los otros muchachos, por ejemplo, los que iban los africanos de Togo, de Mali, y que los metían a la Lumumba, les tocaba compartir en un cuartico pequeño 6 personas, entonces había como hacinamiento, ¿no? Entonces, esa modestia aparte me tocó gozármela y no sufrir allá en la otra universidad. La formación, tanto en la Patricio como en la suya, ¿tenía alguna diferencia a través de la percepción que teníamos nosotros de la política internacional rusa, que era el realismo soviético, la postura del partido? Ahí entramos a las materias del pensum académico. Entonces, en la Lumumba enseñaban historia de la URSS e historia universal, las enseñaban en español. En la Lomonosov, donde yo estudié, enseñaban esas mismas materias, todo en ruso. Entonces, eso me esforzó más para aprender el ruso. ¿Qué otra pregunta? En las demás materias había materias programáticas típicas de la filosofía del socialismo. Entonces acá nosotros con Alejandro y de todos ustedes, cuando estudiamos en el bachillerato, había una asignatura que llamaba religión, ¿sí? La antípoda de eso allá se llamaba materialismo dialéctico, que era obviamente marxismo-leninismo.
Y pues tocaba estudiarlo y contestar las preguntas y todo. Y yo no me rajé en eso, pero recuerdo mucho que al final de ya cuando uno se termina la carrera y hay un examen riguroso ante 4 o 5 jurados, bueno, usted que es de Colombia, cuénteme, ¿usted sigue siendo católico? Entonces me tocó pues contestar, no, pues la verdad es que la formación cultural allá en Colombia pues nos impusieron la religión católica desde que llegaron los españoles. Eh, Erradicaron las religiones de los muiscas y de los otros aborígenes y les quitaron sus dioses telúricos y cósmicos, que el arco iris, que el trueno, que la lluvia, que el terremoto, que todo eso. Entonces creo que solamente el Dios verdadero, y esa es culturalmente la historia que yo tengo, porque pues mi familia estuvo siendo católica y tal, pero además sé que en la Constitución soviética el artículo tal habla de la libertad de cultos y todo, entonces, me salí por la tangente, pasé el examen y saqué buena calificación. Tengo por ahí, tengo por ahí, para curiosidad de Oscar, veo que está interesado en esto, tengo mis calificaciones porque el diploma que yo obtuve es un libro, es un librito. Con mucho gusto ahorita lo traigo para que ustedes lo vean. Y se entrega con el pensum académico y las calificaciones. Seguimos en la academia, seguimos en la formación artística. Bueno. No estaba permeada por ese realismo soviético. Todo lo que iba asumiendo dentro de su formación no lo permeó. Bueno, entonces el primer año fue en Moscú. Idioma, filología intensísima. Allá no hay puentes. Yo no pasé que tenía que el puente del Sagrado Corazón, que el puente de la Virgen, nada de eso. Se estudiaba de lunes a sábado y solamente 2 días al año lectivo digamos que se festejaba la victoria contra los nazis de la Segunda Guerra Mundial y el Día del Trabajo. Y si caía en un domingo o algo, se recuperaba después, nunca se perdía nada, de lunes a sábado hasta la 1 de la tarde. Entonces, de sábado por la tarde y el domingo había expansión. Normalmente yo me hice a los clubes de cine, de exposiciones, de conciertos, etc. Y vivía intensísimamente la parte cultural de Rusia, que es muy importante. Después del primer año de la filología, me pasaron a la Academia de Artes de San Petersburgo, antiguo Leningrado. Ustedes saben que esa ciudad ha cambiado 3 veces de nombre. Pedro I el Grande, que la fundó ahí en la delta del río Nieva, que desemboca en el Golfo de Finlandia. A Pedro I se le ocurrió hacer ahí su ciudad, y él era muy gomoso de los holandeses. Viajaba mucho a Holanda y se dio cuenta que en Holanda había muchos canales y no sé qué. Dijo, pues voy a aprovechar el río, tantos brazos de este río, y voy a hacer aquí mi ciudad. Y efectivamente se llevó arquitectos italianos y franceses y él hizo su propia ciudad y se llamó San Petersburgo. Después murió Pedro I el Grande, y con el tiempo, en homenaje a él, la llamaron Petrogrado, la ciudad de Pedro. Y pasó luego la revolución bolchevique y le cambiaron el nombre y la llamaron Leningrado, en homenaje a Lenin. Y ahora pues con la perestroika y el glasnost, esto que se inventó Gorbachev, sí, que le dio un viraje absolutamente diferente a la sociopolítica económica de lo que se llamó la URSS. Entonces se volvió a llamar San Petersburgo. Allá está la Academia de Artes, que es una de las mejores del mundo, con todo orgullo lo digo, y pues y todavía me doy el lujo de decir que soy el único egresado colombiano de esa academia. Ahí estuve formándome durante el año. Yo estaba 8 meses, 7 meses siendo estudiante regular de la Academia Repin, que así se llamó, así se llama todavía.
Ahora le cambiaron un poquito el nombre, antes se llamaba Academia Repin, pero ahora le pusieron el Academia Imperial pero el mismo Repin. Repin fue un pintor muy famoso, Ilya Ifinovich Repin se llamó él, y tiene ese nombre. Entonces, yo a veces adelantaba mis exámenes para poder sacar un mes más, hacía mis oficios para solicitarle al consejo académico que me anticiparan el examen, y duraba 4 meses haciendo pasantías en Europa. Salía de San Petersburgo, iba a Suecia, trabajaba un poco y luego ahí bajaba para seguir haciendo mis pasantías que eran obligatorias para llegar de regreso de las vacaciones de verano a entregar las pasantías, que eran más que todo dibujos, composiciones, fotografía, que había aprendido en los museos de Francia, de España, de Portugal, etc. Y esas eran mis pasantías, y así las hice en verano. Y en el invierno me mandaban a los países que fueron de la URSS. Entonces pude conocer los países del Prebáltico, Letonia, Lituania, Estonia, abajo los del Cáucaso, Azerbaiyán, Georgia, Uzbekistán, todos estos países que ya están en lo que se llama el cercano oriente, y siempre haciendo pasantías. Eso era, le asignaban a uno un derrotero, por ejemplo, conocer al maestro tal de escultor o al pintor tal, al museo tal, y así, cumpliendo rigurosamente esos viajes que eran para obtener puntaje en el diploma. Vive el periodo de la Guerra Fría. ¿Percibe de alguna manera el derrumbamiento del marxismo soviético en esta época o no? Todavía no se vislumbra. Que si lo percibió. Sí, claro. Había una asignatura que se llamaba Grashtanskia Varona, perdonen por el ruso, pero yo les traduzco, defensa civil. La Grashtanskia Varona le enseñaban a uno a que en caso de un misil interoceánico, de esos que había, entonces, ¿dónde ir para meterse uno allá a los búnkeres estos? Sí. Había polígono, cosas de ese tipo. Pero pues yo las tomé por el lado deportivo y también pasé mi materia. Pero estábamos muy conscientes de que la Guerra Fría estaba en vigencia, y alguna vez me sorprendí mucho cuando apareció un mapa de Colombia y había unos punticos allá en lo que hoy es la Sierra de la Macarena. Entonces pregunté ¿y por qué ahí? Yo, no, es que allá hay unas bases gringas que las disfrazan de estudio de verano, que no sé qué, pero nosotros también estamos por ahí cerquita. Tenía identificado eso. Entonces, lo de la Guerra Fría fue, digamos que un interludio, porque ahorita de fría ya no tiene nada. Eso ya se calentó mucho y ahorita está absolutamente viva la llama. Bueno, pasando ya cuando regresa a Colombia, en la parte cultural, en la parte cómo se vincula al trabajo, cómo llega al departamento de Boyacá. Usted habla de que hizo parte del Instituto de Cultura de Boyacá, donde estudiaron un poco cómo se iba a intervenir culturalmente algunos municipios. Chinquirá en ese tiempo tenía mucha cultura, mucho historia. ¿Cómo vio a Chinquirá cuando volvió, y cómo ve en el transcurrir del tiempo cómo se han deteriorado algunos factores culturales, algunas partes del país? Entiendo. Bueno, ahí vamos a hacer un poquito sintética la cuestión. Sí. Yo me gradué con Cristóbal Colón allá en Rusia. Sí. Cuando terminé mis estudios programáticos, les cuento que la carrera no son 10 semestres, sino son 16 semestres. Entonces termina uno esa preparación y le dan un año que se llamaba el prediploma. En el prediploma ya uno tenía que haber defendido qué personaje tenía que hacer, porque los escultores nos graduamos con esculturas. Entonces yo ante el consejo académico dije que quería hacer
un personaje que me dijera mucho a mí. Y estaba por ahí por cumplirse los 500 años del encubrimiento de América. Entonces dije que mi personaje era Cristóbal Colón. Entonces ahí los académicos me dijeron, no, pero ¿por qué no? Pues, ¿por qué no lleva, usted hace un Dostoyevsky, un Tolstoy, un Tchaikovsky, un personaje ruso para recordar que usted estuvo por acá? Entonces yo me empeñé y tanto que me la pusieron más dura. Me dijeron, bueno, si usted quiere hacer a Cristóbal Colón, tiene que traer una autorización de su embajador para que nosotros aceptemos que usted va a ser a Cristóbal Colón. Entonces, hecho como seguramente ellos dijeron, este tipo nos hace caso y va a ser el personaje ruso. Pues no, yo arranqué de San Petersburgo, me fui a Moscú, a donde un embajador que en ese entonces se llamó Guillermo Plaza Salcid, y llegué allá Del Huila, sí. del Huila, de Neiva. Me presenté y le dije, vea, señor embajador, lo que pasa es que yo expliqué mi caso. Me dijo, no, pues necesitan, claro, haga usted la carta, usted que escribe ruso y tal, yo se la firmo con mucho gusto, Entonces llegué con mi carta y pude hacer acceso al Colón. Pero de eso es el prediploma. Después, en ese año, la academia me mandó por los lugares colombinos, desde Génova, donde nació Cristóbal Colón. Pasé por muchas partes investigando cómo había sido la vida de Colón, su origen, etcétera, sus inquietudes, sus sueños, y me especialicé en Colón. Cuando ya llegó el diploma y me gradué, también ante un jurado, porque son 5 escultores, todos ya beneméritos, le nombran a un fiscal, ¿no? Un acusador y un defensor también, y uno también tiene derecho a hablar para explicar por qué quise hacer a Colón. Entonces, esos son 2 días de defensa oral y son de grata recordación porque no fueron fáciles, pero me fue muy bien en mi diploma y tenía yo que llevar al embajador Plaza Salcid. Entonces, antes como 15 días antes, le dije, señor embajador, tiene que venir a mi diploma porque es una exigencia aquí en la academia. Yo soy el único colombiano que estoy terminando esta carrera y me agradecería mucho que me acompañara porque aquí me lo exigen. Y qué pena, no, es que estoy como mal, estoy delicado, no sé qué. Llegó el día y como 3 días antes me dijo, qué pena, no puedo ir. Entonces me metí en la grande. Pero tranquilo, le voy a decir al embajador mexicano que vaya y se presente como embajador colombiano. Y allá llegó el embajador mexicano y él fue el que me hizo cuarto y no pasó nada. Me gradué y cuando el embajador vio que había sacado diploma sobresaliente y todo, me dijo, vámonos para México, a la universidad, a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México. Y yo pues feliz, recién graduado y ya tenía puesto en la UNAM. Pero así pues que arranqué desde San Petersburgo y le dije a mi corazón, voy a ponerle la pata a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón arrancó del puerto de Palos de Moguer allá y llegó ahí a duras penas a lo que hoy son las Bahamas, ¿no? Después de los 4 viajes que hizo Colón. Entonces yo voy a arrancar desde más lejos, y arrancar desde San Petersburgo, pasar por el mar Báltico y mar Atlántico y otra vez. Compré mi billete en el barco, las cajas, todo el embalaje, y después los colombianos me dijeron, no, si usted sea por barco, dicen que se demora 2 meses, pero no hay tal, normalmente puede demorarse 3 o 4 meses o más, que la tormenta, que no sé qué, que tantas cosas. Entonces desistí de venir en barco, mandé mis cosas por barco, pero me fui en avión y llegué a México, allá a participar de la UNAM. No aguanté tanta amabilidad de los mexicanos, porque yo venía francamente fustigado de tanta amabilidad de mis amigos rusos que me habían despedido allá, de los compañeros que había de Polonia, franceses, de muchas nacionalidades, y fueron como 2 meses de despedida. Entonces, ya estaba agotado físicamente y psicológicamente, y llegué francamente extenuado. Llegué a México y la misma cosa, vamos a conocer. Recuerdo mucho que había un programa de televisión así como el de ustedes que se llamó Plaza Sésamo,
Entonces vamos a conocer hoy, maestro, al señor Garmendia, era el director de Plaza Sésamo. Entonces, bueno, vamos, trasnochada, tomata. Al otro día vamos a conocer a no sé quién, y así aguanté 6 días, hasta que me dio una cosa que se llama, después lo supe cuando estuve muy enfermo, porque yo creí morirme allá, de tanta trasnochada y tanta amabilidad. Le dije a mi compañero mexicano, me siento muy mal, no puedo dormir, siento que me muero. Entonces nos tocó ir al médico ahí de la UNAM, y me dijo, bueno, ¿qué le pasa? Entonces le dije, no, pues la verdad es que, no sé, no me encuentro. Voy a hablar y me trabo porque sigo pensando en ruso. Tanta amabilidad de ustedes y todo, de hecho es un choque. Me dijo, ya, no, pues yo le puedo recetar paliativos como las pepas y no sé qué, para que usted esté tranquilo, no sé qué, pero lo que usted tiene se llama síndrome del desarraigo. El síndrome del desarraigo. ¿Qué es eso que usted tiene? Nostalgia. Todavía está ya conectado con las vivencias. Soviético. Entonces, lo que le aconsejo es que se vaya para Colombia, vuelva a abrazar a sus familiares, a sus amigos, a comer lo que comían, a leer los periódicos, en la televisión, y poco a poco va acostumbrándose otra vez al idioma. Y, ¿No era una oportunidad de seguir los pasos de Rómulo Rosso allí? ¿El qué? Encontrar los pasos o las huellas de Rómulo Rosso. Claro, usted por su lado, Rómulo por lo que había legado desde... ¿De Rómulo Rosso? Sí. Ah, sí, sobre Rómulo Rosso es interesante la historia. Sí, pero... Sí, entonces yo dije, sí, definitivamente me voy. Devolví mi tiquete, me sobraban unos dólares que yo sabía que llegaba a Colombia y pues tranquilo que estaba mi familia, y el pobre mexicano estaba en la olla y le di, yo quedé con $50 y lo demás se lo dejé a él para que sobreviviera ahí mientras buscaba puesto. Entonces llegué flaquito a Colombia, y de la historia de Rómulo Rosso hay una coincidencia muy interesante. Resulta que Rómulo Rosso, de origen súper humilde, él fue picapedrero de cuando se estaba construyendo la estación de La Sabana en Bogotá, del ferrocarril. Entonces él afilaba los cinceles y le decían, corte acá esta piedra para colocar esta pieza allá en la mampostería de la estación de La Sabana. Y había un diplomático chileno que le vio como cierta aptitud al muchacho, y le dijo, ¿usted podría hacerme a este personaje? Pues sí, se le apuntó y lo hizo. A partir de ahí, Rómulo Rosso empezó a ser patrocinado por el chileno, y poco a poco estudió algo aquí en la Academia de Bellas Artes de ese entonces, y luego, ¡pum!, se fue para la Academia Julian de París, y allá estudió escultura 3 años con Tobón Mejía, el antioqueño, con un escultor de Armenia, cuyo nombre ahorita lo digo, y varios, eran como 5 colombianos, maestro Acuña, aunque él estudiara pintura, pero se formó como escultor. Eso era rapidito, a mí me tocó estudiar 16 semestres, Rómulo Rosso 3 añitos, pero regresó a Colombia y no encontró trabajo. Entonces alguien le dijo, no, están de moda los muralistas mexicanos, Siqueiros, Orozco, Rivera, etcétera. Allá está de moda el socialismo, el arte socialista, y le tocó arrancar para México. Pero antes de eso, la coincidencia con este otro paisano chiquinquereño, quien les habla, es que Rómulo Rosso, estando en París, le dio la pálida, mirando algún museo o alguna cosa, le dio la pálida, y se le acercó una muchacha muy querida y seguramente muy linda, que se llamó Leticia Rosso Kraus, checa, crítica de arte. Y ella lo consintió y lo animó y tal, y a la postre se casó con ella. Y pues yo también me casé con una checa.
que también es crítica de arte, también chiquinquireño y también escultor. Entonces, esa es la coincidencia. Ya en Mérida, en Yucatán, a él le encargaron el famoso monumento, un rompoint. Una glorieta. La glorieta de las Sí. Américas, sí. Y él trabajó ahí y se quedó en México. Sobre él hay muchas anécdotas. Su hija vino acá a Chiquinquirá, aquí vino 2 o 3 veces, y me contó anécdotas muy interesantes de la vida real de su papá. Una de ellas tiene que ver con Arenas Betancourt, que no sé si ¿hay tiempo para contar todo esto? Sí. La hija de Rómulo Rosso, que estudió antropología, fue la directora del Museo Arqueológico de Mérida, Yucatán, México. Y cuando vino a Colombia, ahí se movió mucho Napoleón Peralta para hacerle los homenajes a Rómulo Rosso, centenario y no sé qué y tal. Entonces vino la señora y yo tuve a bien hacer una abachué, un tiraje de la abachué así de grande, que hice como 15 o 20 estatuillas de esas parecidas, o muy... ¿Réplicas? No son réplicas, sino porque la abachué es de 1,90, una cosa así. Pero sí fui muy fiel y muy cercano a lo que quiso hacer Rómulo Rosso, pero en pequeño formato. Esas las hice yo. Entonces ella vino y las miró y las autorizó y muy contenta con la escultura y me contó lo siguiente. Dije, no, pues es que yo soy muy amigo de Otto Morales Benítez, y Otto Morales Benítez y Belisario Betancourt fueron los padrinos de Rodrigo Arenas Betancourt. Sí, el antioqueño. Antioqueño. Fueron compañeros de pupitre allá cuando estudiaron de pequeños. Entonces se dieron cuenta que Rodrigo se la pasaba haciendo ahí monachitos y dibujos y tal. Con el tiempo dijeron, vamos a patrocinarlo, porque el tipo me parece que es artista. Hicieron un periódico literario, lo vendían y le daban platica y para que poco a poco... Y al fin, cuando estaba, creo que ya era Restrepo también, ¿sí? Belisario y Otto, por intermedio del presidente, lo mandaron para México. Y allá llegó a inscribirse en la Academia de San Carlos de México para estudiar artes de verdad. Pero no pasó. Una vez no pasó, otra vez tampoco pasó. Y entonces, rechazado por la academia, el pobre Rómulo Arenas Betancourt. Rodrigo. me van a matar cuando yo cuente esto, que no salga. No, pero hay que decirlo. Bueno, le dio el aguardientico y toda la cosa y tal. Y le llegó el run de que había un escultor muy famoso, formado en Francia, que se llamaba Rómulo Rosso. Y que había otro, también boyacense, que se llamó José Domingo Rodríguez, de Santa Rosa de Viterbo. Sí. También de la época de la Julián de París. Entonces estaban ellos dos allá trabajando, cada uno por su lado. Y vaya allá donde su paisano, allá el colombiano, y le tocó la puerta, contado por la misma hija. Entonces le abrimos y llegó muy entralón y tal. Y mi papá era un tipo riguroso y lo admitió para que le alcanzara los bultos y le hiciera ciertos toques a la piedra o a lo que tocaba mezclar, o en fin. Y así estuvo ahí como un año. Mi papá, dijo la hija de Rómulo Rosso, todos los años hacía un pesebre en vivo con gente, la Virgen María y el San José y no sé qué, les ponía barbas así como las de Oscar y aparecían en un pesebre gigante y tenía la cuna ahí para cuando naciera el niño Dios. Entonces me dijo, has de saber, César Gustavo, que el bendito Rómulo Arenas Betancourt, el día del 24 de Nochebuena, llegó borrachísimo, se empelotó y se metió en la cuna del niño Jesús. Entonces, esta es una primicia para ustedes, para el noticiario, pero no sé si me meten en líos. No, ¿por qué? Desde ahí mi papá se puso furibundo y lo echó. Entonces, con el tiempo, Rómulo Arenas Betancourt le tocó la puerta a José Domingo Rodríguez, que también lo admitió, y de ahí sí, pues ya
Más historia no sé, pero sé que estuvo con ambos escritores, boyacenses ambos. Sí. Bueno. Maestro, precisando las características de su obra. Bueno, pues ahorita usted tocó tangencialmente lo del realismo, ¿sí o no? Sí, realismo soviético. El realismo, pero también el realismo literario que se enmarca dentro de, de sus formas. Bueno, entonces ahí ya viene un paneo para la historia cultural de cómo la revolución bolchevique cambió un poco los dictámenes de lo que se venía trabajando en literatura, en cine y en artes en general. Resulta que llegó la imposición del socialismo, entra Joseph Stalin, no tanto como Lenin, pero sí Stalin fue un furibundo que tenía que ser clara y que la gente del común viera que allá hay un trabajador que está arando la tierra y que está llevando el tractor, que haciendo todas esas cosas, y que no fuera abstracto. Y resulta que antes de la revolución ya había un fuerte movimiento abstraccionista. Hubo un señor que era músico, también era abogado y artista. Y él se inventó o quiso hacer un arte que no fuera objetual, que no fuera matérico, sino arte por el arte. Y ese señor se llama Vasily Vasilievich Kandinsky. Y escribió su teoría en varios libros, por ejemplo uno que se llama De lo espiritual en el arte, donde el arte no necesariamente tenía que estar adherido a cuestiones objetuales, a un jarrón, a un paisaje, sino el arte por el arte. El color vibra por sí mismo, la forma puede ser abstracta, el humo de un cigarrillo con unos colorcitos también puede ser arte. Ese era el tipo más o menos. Y así nació lo que aquí se llama mal llamado arte abstracto. En ruso el término es puntual, se llama arte no objetual, se llama ni Примерное искусство, que significa arte no objetual, que fue el que creó Kandinsky. Vino la revolución bolchevique y todas estas intelectuales que querían hacer el arte por el arte tuvieron que salir porque no les dan trabajo. Entonces se fueron para Alemania, fundaron la Bauhaus, que fue una escuela de arte muy importante, y así lo que se patrocinaba por el gobierno era el arte realista, socialista. Pero pues yo siempre he querido ser un libre pensador, y incluso en mi formación iba a exposiciones un poquito clandestinas de arte también no objetual y de diferentes tendencias para poder formarme eclécticamente. En esa línea a la cual hace mención, podemos situar aquí en Colombia a Ramírez Villamizar y a Edgar Negret. Claro. Sí, señor. Pues vea, estimado Oscar, vea, ya toca el hombre para que no lo olvide. El padre del constructivismo fue otro ruso, se llamó Tatlin. Este señor Tatlin, alguna vez Rusia tuvo que exponer sus adelantos científicos y industriales, comerciales en París, y le encargaron decorar el pabellón de Rusia. Y entonces el tipo hizo una construcción en madera, una maqueta enorme que iba modulando y haciendo ciertas, digamos que helicoidales y tal, hasta terminar en una punta grande. Y dijo, el arte se puede construir. La escultura no solamente es desde el barro a la cera y al bronce, sino que también se puede construir. Y por eso se llamó constructivismo. De esa constructura, no escultura, de la constructura, vienen otros, como un tocayo mío que se llama Gustave Eiffel, que creó la Torre Eiffel allá en París. Y ese es el movimiento constructivista que copian directamente Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Nahum Gao y otros, entre otras, la primera época de este señor Mansur,
que también tiene David. 102 años. David Mansur. David Mansur, que vive todavía. Él también fue constructivista, bebiendo directamente de la heredad de Tatlin. Sus influencias, maestro, ¿cuáles son? Yo tengo muchas influencias y muchas tendencias que ya... mi arte pues puede ser realista, puede ser abstracto, puede ser... hay uno que se llama povera, el arte povera, que significa el italiano al español arte pobre, que sencillamente es encontrar alguna forma interesante y poderla componer en el espacio para que llame la atención y mande un mensaje especial. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que tengo muchas cosas por ahí de fósiles, ¿no? Pues a eso lo he llamado escultura geopaleontológica, porque la escultura povera, uno se va, encuentra lo que se llama una geoda, que es una bola normalmente, ¿no? Esa bola por dentro casi siempre tiene fósiles. Y ahí viene, sí. Entonces uno encuentra formas muy interesantes, y como la escultura es el arte de la forma, el espacio, la textura y todo ese cuento, entonces estoy fascinado con esta experiencia. Sí. Y cuando estuve por allá lejos, dije, cuando llegue a Colombia me voy a ubicar en un sitio donde íbamos con mi papá a hacer las cacerías y todo, Tinjacá, Ráquira, Villa de Vital, sí. Y aquí estoy más o menos. Bueno, y en la parte, también se ha especializado, Gustavo, en la parte de parques temáticos, el Parque del Café. Sí, yo lo acompañé una vez cuando estaba Miguel Ángel Bermúdez. Ajá. Usted tenía la inquietud de hacer el Parque del Olivo, sí, pero no se cristalizó eso. Pero ha tenido muchas, ¿en qué partes del país ha intervenido haciendo algunas figuras referentes a cada región? Sí, yo hice una especialización que se llama síntesis escultórico-arquitectónica. Entonces, alguna vez, estando ya terminando la carrera, me dijeron que tenía que ir a Moldavia. La capital de Moldavia se llama Chisinau. Eso queda cerquita de la región de un famoso conde que se llamó Drácula, Transilvania. ¿Ah? Entonces, pues, claro, yo voy. ¿Y qué hay que hacer? Yo, no, usted que es colombiano sabe cómo es una piña. Y necesitamos hacer unas fuentes con forma de piña. Ah, caramba, bueno, sí. Entonces me fui a Moldavia a conocer allá un parque botánico. Hicimos con un equipo interesante cómo era que se desglosaba la piña, cómo era la fractalidad de esos pentágonos que tiene la piña, para poderla trabajar. Y así fue mi experiencia con los parques temáticos. Aquí en Colombia me surgió la idea de buscar un sitio donde pudiera estar tranquilo, pero estuve en Tunja, fundé la Escuela de Bellas Artes, y la verdad es que era muy lento ese proceso. Llegó la oportunidad de recibir a Juan Pablo II y llegó la oportunidad de salirme del Instituto de Cultura para aceptar el encargo de la gobernación, que fue el Bolívar Joven, de la Plaza de la Libertad de Chiquinquirá, y me salí a la independencia, ¿no? Y así fue que trabajé, renuncié a la Escuela de Bellas Artes y me dediqué a ser independiente. Desde ahí sigo siendo independiente, y ser artista independiente en Colombia no es nada fácil. Pero ahí voy, he subsistido hasta ahora. Pero refiriéndome a la pregunta tuya, Alejandro, cuando estuve en una pasantía en la Armenia exsoviética, desde San Petersburgo viajábamos hasta Yerevan, que es la capital de la Armenia exsoviética, hoy ya es una república independiente. Nos mandaban a recorrer. Salíamos nosotros con nuestro morral, los papeles para el dibujo, la cámara y todo, y durábamos jornadas duras, 3-4 días, nos hospedábamos, nos daban hospedaje, dibujábamos los campesinos, las cabritas y todo, las iglesias ortodoxas armenias,
las ruinas de algunas, en fin. Y entonces en alguna de esas estábamos descansando cuando al frente había un monte grande muy bonito y arriba un poquito de nieve. Y le pregunté a mi compañero Ashot. Ashot es el nombre, como decir aquí, José, ¿no? Gayané es la mujer, que es como decir María. Entonces, en cualquier calle de Yerevan o de Armenia, uno grita en cualquier calle Ashot y voltean por lo menos 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, mi compañero se llamaba Ashot. Y le dije, Ashot, ¿y ese monte tan bonito, cuéntame qué es? Y Ashot se estremeció. Empezó como a llorar. Entonces, pues, dije, pues madre, la embarré. ¿Qué le pregunté? Piel de gallina y toda esa cosa. Yo, no, pues ese monte era de la gran Armenia, de la madre patria, pero Lenin en un armisticio se lo regaló a los turcos. Entonces, carambas. Sí, entonces pues, estaba sentido. Caramba, disculpa. Y yo, no, sí, pues, le cuento la historia. Es el monte. Y dije, ¿pero cómo se llama el monte? Y yo, pues es el monte Ararat. Entonces ahí el que se me puso a ver gallina fui yo, porque ya pues el de la Biblia, el diluvio. Sí. Entonces yo dije, ¿de cuándo acá este chiquinquereño soñó con estar a las faldas del monte Ararat? Pues aquí estoy. Entonces ahí vi que la topografía de esa Armenia es muy parecida a esta zona de Saquencipá, que es el Alto Ricaurte, Suta, de Tijacá para acá, Ráquira, Villadera y Basáchicas. Bueno. Entonces recordé las cacerías con mi papá y dije, se van las mismas cosas, ¿no? Que estaba el olivo, que estaba la ciruela, que estaban los cítricos, un poco de cosas, la granada y los montes así como acá. Y pues cuando sea escultor voy a un sitio de esos, me compro un sitio donde nadie me moleste. Y a la postre lo cumplí y aquí estoy. Lleva Entonces, más de 30 años acá. Aquí ya llevo 37, voy a cumplir 37 años acá, o 38. Y el olivo que está acá, ahí estos chicos están bajo el olivo, fue un determinante para mí, porque de pequeños a Chiquinquirá vi un programa muy interesante que hicieron ustedes sobre la historia de la migración libanesa. Sí, ese lo publicamos. Lo estuve atendiendo. De la colonia libanesa y Palestina. Sí. Entonces, allá en Chiquinquirá le decían turcos. Resulta que la verdad es que de los turcos y árabes son diferentes. Sí. Y a los árabes no les gusta que les digan turcos, ni a los turcos les gusta que les digan que son árabes. Sí. Lo cierto es que dije, de Chiquinquirá llegó un señor que llamó Miguel Saad Livos. Sí. Se hizo amigo de mi papá. Con el tiempo, pues ellos llegaban con poca dinerito, y mi papá le prestaba platica y no sé qué, y les ayudaron, se hicieron compadres, y desde pequeñitos nosotros nos acostumbramos a la comida árabe. Comimos aceitunas, tabule, tajine, todas esas cosas, y esa gastronomía entró ya como parte de la formación. Pasó el tiempo y dije, ya que estoy aquí en Armenia y todo, voy a buscar un sitio por allá parecido a lo que veo y donde me formé y las cacerías y tal. Y duré 2 años buscando y hasta que al fin encontré aquí. Los olivos estaban más pequeños que este. Sí. Allá hace poco hice una poda grande, porque ya tenían 40 y pico metros, pero enormes. Sí, y caían los rayos y se caían encima, me rompían el tejado y tal, entonces me tocó hacer una poda drástica. Y ahorita ya toca hacer otra poda de formación. Sí. Trabajamos con los italianos para el programa de los olivos. Es otra historia, pero no sé si... En otra visita lo... En otra visita. Entonces, así me quedé acá, gracias a los olivos, y empecé a hacer poco a poco mis esculturas que iba convirtiendo en ladrillitos y tal. No he terminado todavía. Nos dice que hay una dimensión estética que lo caracteriza por un determinado eclecticismo. Ahí encontramos ciertas iconografías, sobre todo en ese trabajo de exploración. Esa exploración que hace de manera arqueológica, buscando algunas raíces de nuestra identidad. Hay una iconografía que está presente y es
lo que constituyó la época independentista, pero también hay una que es ancestral, que es de la tierra, que está presente. Sí. Claro, claro. Porque no nos Sí, vea, caracteriza. esa temática que se podríamos llamarla indigenista o ancestral o de raíces o de orígenes, la trabajé, por ejemplo, en un personaje que se llamó el Gran Cacique Cuturrumbí. Eso lo hice para Armenia, para el Parque del Café, para Montenegro. El Cuturrumbí fue un líder aborigen de los Quimbayas, un líder que según Cieza de León, digamos que el relator de estas historias, cuenta cómo era que vivían los Quimbayas, cómo era que transformaban el oro, cómo era que hacían todo, el modus vivendi de los Quimbayas. Entonces, Cuturrumbí era orfebre, pero también tenía poder, era una especie de mandamás ahí, y les hizo resistencia a los españoles. Entonces yo dije, es el momento, dado que venían los 500 años del encubrimiento de América, entonces dije, vamos a sacar a este señor de las tinieblas y a ponerlo en escultura. Hacerlo visible, sí. Y esa escultura está por allá, el Gran Cacique Cuturrumbí. También aquí, en la región de Campo Hermoso, surge un personaje que es muy simpático y digno de admiración también, porque era una mujer que fue esplendorosa, muy linda ella, y lo que hoy es Campo Hermoso era la región de los teguas, ¿no? La palabra tegua de hoy por hoy, que se dice que es el médico, que es un tegua, que Sí, el tinterillo, que ese es un abogado que no está graduado, etcétera, sí. etcétera. La palabra tegua viene de tegua, que eran los primos hermanos de los muiscas, y el territorio era lo que hoy es Campo Hermoso.